Funcionando, estamos saliendo en YouTube e Instagram en vivo ahora. Quienes estén ahí, confirmen si estamos, efectivamente. ¿Cómo están? Bueno, buenas noches de Eso. parte Y feliz de sábado. Fernando y Melissa, para quienes todavía no nos conocen. Nosotros estamos viajando en bicicleta por algunos países de Sudamérica y bueno, empezamos hace 4 meses con esto. Y desde que salimos, comenzamos con esto que llamamos Ciclo Biblia, que es leer un capítulo de la Biblia por día. Los invitamos a ustedes a que también lo hagan con nosotros, nos acompañan a ir leyendo un capítulo de la Biblia por día. Y al finalizar la semana, hacemos un video, tratamos de que sea en vivo, o si no grabamos y subimos, con un resumen de lo que por ahí nos impactó más, nos gustó más, o las cosas que por ahí queremos resaltar de esos capítulos. Estamos ahora en el episodio 19 o en el ciclo de Biblia número 19, así que eso quiere decir de que hace 19 semanas que estamos haciendo viajando. esto de ciclo vida. Biblia. Exactamente. Y actualmente estamos en el capítulo 8 al 14 14 de Números. Sí. Iba a decir de que estamos en Verón Estrada, Corrientes. Sí, exactamente. Hoy fue un día súper caluroso, que no había viento, o sea, las horas estaban así. Quietas. Y, frisadas. Y encima hubo corte de luz. Hay cortes de luz, Sí. hoy hasta el martes, programado. 8 horas sin luz durante los próximos días. Entonces hace más calor porque no hay ventilador. ni aire. Nada. Bueno, acá donde estamos nosotros no tenemos aire, tenemos solo ventilador, que de paso ahora lo tenemos apagado para que se pueda escuchar nuestra voz, porque es uno que hace mucho ruido, entonces estamos con mucho calor. Sí, y si por ahí baja un poco la intensidad de la luz es porque la tensión está subiendo y bajando, pero bueno, trataremos de que esto salga lo mejor posible y que podamos hacer este repaso juntos de los capítulos 8 al 14 del libro de Números. Gracias desde ya por estar ahí acompañándonos para hacer este repaso, el cual titulamos Triste Final. Triste Final. Donde vamos a ver un poco más sobre la misericordia y la justicia de Dios para con el pueblo, y también cómo Él mantuvo y mantiene su pacto. Cómo Él lo sigue cumpliendo. Cómo Él sigue... Sí, lo sigue cumpliendo. Sigue comprometido, sigue comprometido con el pacto. Bueno. Pero antes... ¿Vamos a orar? Exactamente. Dale. Señor que estás en los cielos, muchísimas gracias por una semana más que estamos terminando. Gracias, Señor, porque nos diste la oportunidad de poder realizar varias actividades, disfrutar de varias cosas y también poder superar varios desafíos. Te pedimos que nos acompañes también en este momento, que queremos reflexionar y dialogar sobre lo que fue la lectura de estos capítulos del libro de Números, para que podamos aprender más sobre tu carácter. Gracias, Señor, por tu amor, en tu sagrado nombre. Amén. Amén. Bueno, vamos a mencionar un poquito lo que fue el ciclo de Biblia 18, en el que habíamos empezado con el libro de Números y que llamamos preparativos para el viaje, porque el pueblo de Israel se encontraba a los pies del monte Sinaí. Ya habían inaugurado el tabernáculo y estaban haciendo los últimos preparativos, viendo cómo iban a acampar, cómo iban a marchar y bueno, algunos detallecitos más. Y ahora, en lo que es el 8 y 9, se agrega la consagración de los levitas, porque habíamos visto en Levíticos la consagración de los sacerdotes, que Aarón eran y sus hijos. Los hijos de Aarón y el sumo sacerdote Aarón. Ahora se menciona la consagración de los levitas, que sería el resto de los levitas que iban a estar al servicio del tabernáculo. Y también la segunda Pascua. Sí. Porque hacía un año habían salido de Egipto, donde se celebró la primera Pascua, y ahora estaban ya bajo el monte Sinaí, un año después, celebrando la segunda Pascua, digamos. Que justamente era conmemoración de haber sido liberados de Egipto, de la esclavitud. Entonces, por primera vez estaban conmemorando ese hecho de haber salido. Y acá en este capítulo, en esta parte de la Biblia, se menciona que Dios los acompañaba, su poder posaba sobre el tabernáculo. Recuerdan, en el video anterior hablamos de que Él estaba en el centro del campamento y era en ese lugar central donde Él reposaba en forma de nube. De día era una nube y de noche
me imagino que también una nube, pero que simulaba que fuera fuego. Una O sea, es como columna de fuego. como fuego, dice la Biblia. Y cuando esta nube estaba sobre el arca, digamos, Estaba posada ahí sobre el tabernáculo, seguían normal, ahí acampando. Pero si esta nube se levantaba y se empezaba a mover, todo el pueblo de Israel empezaba a desarmar todo el campamento, y eso era indicio de que tenían que seguir marchando. Sí. Esa era la forma en la que Dios se comunicaba con ellos en su peregrinación por el desierto. Y no seguir marchando hacia cualquier lugar, sino hacia donde la nube iba. Exacto. Hacia donde la nube, la presencia de Dios iba. Bueno, después de todos estos últimos detalles, ahí ya estaban listos para partir del monte Sinaí, Sí. a los pies del monte Sinaí. Y la Biblia menciona que fueron 3 días de camino, y después empieza a contar otros sucesos que vinieron después. No sabemos exactamente en qué tiempo todavía. Antes de esos sucesos, algo que quedó relacionado a lo del ciclo Biblia anterior es el orden en el que se movían, en el que Sí. marchaban. Algo que nos llamó la atención. En el ciclo Biblia anterior dijimos que... Porque lo leímos. Porque, claro. Ahora vamos a buscar el versículo. Está en Números 2, 18. Los levitas marchaban enseguida entre los 4 campamentos, llevando con ellos la tienda del encuentro. Los 4 campamentos marchaban uno tras otro en el orden en que hayan acampado y bajo su propia bandera. Entonces marchaba entre los 4, es decir, en el medio. Entonces habíamos dicho, marchaba Judá, Rubén, después Efraín y Dan. Y Ajá. en el medio iban los levitas con el tabernáculo desarmado. Sí. Lo que se agrega ahora, o el detalle, digamos, que se agrega en estos capítulos siguientes, es que después de Judá iban los dos, los clanes de Merari y Gersón. Que llevaban la estructura del santuario, tanto los postes, las bases y las telas. Y después iba Rubén. Sí, después O iba sea, Rubén. la segunda bandera iba después de los levitas, que llevaban la estructura y las telas, digamos. Y después de Rubén iban los coatitas, que llevaban los muebles sagrados. Sí. Los que no llevaban carretas con bueyes, que eso también lo vimos en el video anterior. Sí. Es decir, que viajaba Judá, o sea, las 3 tribus que iban bajo la bandera de Judá. Después de ellos marchaban entonces los de Merari y los de Gersón, que eran levitas. Después bajo la tribu de Rubén, y después venían los coatitas. Los coatitas. ¿Por qué? Porque así, al llegar al lugar, al destino donde estaban yendo, estos llevaban primero y armaban el tabernáculo. Entonces, para cuando llegaba este grupo, ya estaba armado. Sí. Y ahí ya podían guardar, digamos, o colocar en su lugar los muebles. No es que dejaban los muebles ahí esperando en el desierto. Y después sigue el orden de los otros 2 grupos de tribus. Exactamente. Bueno, y ahí pasamos entonces a la partida. La partida, bueno, salieron, viajaron y recuerden, hacía poquito habían celebrado la segunda Pascua, o sea, hacía poquito se había celebrado 1 año de que habían salido de Egipto, en el que pasaron un montón de cosas que ya las vimos en el ciclo bíblico anterior. Cruce del Mar Rojo, Maná, la manifestación de Dios en el Sinaí, un montón de cosas. La misma liberación de Egipto. Y bueno, ahí, 1 año y un poquito más después, ¿qué se les ocurre a los muchachos del pueblo? Falta contar lo de las trompetas. Ah, sí. Cuando partían, Dios también dejó detalle de esto, tenían que tener 2 trompetas. Y no de cualquier tipo de trompeta, sino también labrada en plata a martillo. Y hay como estilos de tocar las trompetas, y cada cosa indicaba algo específico. Si tocaban una sola vez, ¿qué era? Era momento de ir hacia, 2, era ir hacia la tienda del encuentro, porque ahí se iban a reunir con Moisés. O sea, Moisés llamaba a todo el pueblo. Con 1 llamaba solamente a los jefes de las tribus. Y si había un toque con gritos, eso significaba que tenía que ponerse en marcha. Pero
si tocaban las trompetas con gritos, o sea, las dos, eran Ujú. que había enemigos y que debían ponerse a la defensiva, digamos. Todo un sistema de señalización para moverse o para estar alerta, que Dios mismo se lo había instaurado también. Bueno, ahí sí tenemos entonces que empiezan a partir y ahí tenemos el detalle que recién mencionamos del orden. Sí. Ahí menciona el orden en el que fueron marchando. En que fueron saliendo. Em, 3 días de camino dice que Ujú. estuvieron. Y ahí vamos al 11. Sí. Ahí sí vienen, en esta parte de la Biblia, en este fragmento, hay 3 juicios que caen, 3 juicios de Dios. Ujú. Y ahí vamos a empezar con el 1. El primero, el pueblo se queja con Dios, o sea, con Moisés se queja con Moisés, pero o sea, directamente se queja con Dios, porque Moisés era el vocero de Dios para el pueblo. Se queja de que no comían carne, de que en Egipto estaban mejor, que en Egipto comían carne, comían pan, o sea, de nuevo, esto ya había pasado anteriormente, pero ahora se vuelven a quejar. Acá aclara también de que había muchas personas que se habían mezclado con el pueblo. Probablemente egipcios que habían salido con ellos. Ujú. Al ver la manifestación de Dios, muchos egipcios decidieron unirse a este pueblo también. Y probablemente había otros que en el transcurso de ese año se iban uniendo de otros pueblos. Y aunque eran parte del pueblo, dice que se estaba mezclando mucho a la gente, o sea, había muchas clases de gente y solo pensaban en comer. Ujú. Por ahí no se Y se identificaban con dejaron, el y dice que los pueblo de israelitas se Dios. dejaron llevar por ellos. Sí. Le reclamaron a Moisés. Moisés, desesperado, ya va, habla con Dios y le dice, me están reclamando esto. Moisés estaba muy Fíjate. disgustado. Re. Tan disgustado que eso me llamó mucho la atención. Si vas a seguir tratando, o sea, se quejó con Dios. Ujú. O sea, el pueblo se quejó con Moisés. Moisés se fue y se quejó con Dios. Y le dice, o sea, ¿por qué me haces eso? ¿Por qué me dejas lidiar con este pueblo? Y si vas a seguir tratándome así, mejor quítame la vida. Sí. No O quiero, sea, no quiero estaba más. sobrepasado. Estaba sobrepasado Moisés. Y ahí Dios le dice, bueno, Moisés, quédate tranquilo, van a comer carne. Le pidió primero que llamara a líderes, Ujú. a 70 líderes. Que le iban a ayudar en el liderazgo, justamente. Ajá, y que Dios le iba a dar, como Moisés tenía el espíritu de liderazgo y el espíritu también de profeta, mansedumbre. que era el que se comunicaba con Dios y podía así también liderar al pueblo, iba a dar parte de ese talento, digamos, ese don que tenía Moisés a estas 70 personas para que lo ayudaran en el liderazgo ante la dificultad que se estaba presentando. Estos no se convirtieron en profetas, sino que profetizaron, o sea, hay una diferencia ahí. Y ellos le ayudan entonces con este dilema que estaba viendo, que ellos querían comer carne. Sí. Querían comer carne. Y me hizo acordar, porque yo les decía a Fer, ya habíamos Esto ya lo visto leímos. esto, y sí, efectivamente fuimos para atrás, y ya habían reclamado carne al toque de haber Sí, bien salido salido. de Egipto, y ahí es que Dios le mandó codornices y maná. Codornices solamente hubieron Una tarde. una tarde. Y ahí justo también maná. Ahora pasa lo mismo, vuelven a pedir carne. Y Dios también bastante disgustado con el pueblo, porque, o sea, no viste todos los milagros que les estoy haciendo desde antes de que salgan hasta ahora, no se dan cuenta, bueno, y te reclaman encima, Moisés. Bueno, ¿sabes qué? Van a comer carne, pero no van a comer un día, 2, 10, 20, van a comer un mes de carne. Hasta O sea, que van se a tener de comer carne carne. para hasta un mes. O sea, Sí. lo que le está diciendo Dios acá es, les voy a llenar de carne. Hasta que se harten. empachen. Sí. Se asqueen, incluso dice se asqueen. Y así fue. Ah, y otra cosa, Moisés, como dijimos antes, bastante... Pasado. Sí. Eso me hizo pensar, sí, a veces uno está tan abrumado por las emociones que ya no es racional con las cosas que dice o cómo reacciona, porque a veces como que nos invade la emoción. Y Moisés sabía quién era Dios. Pero así todo, en este momento de angustia que ya estaba re pocas pulgas,
dudó de que Dios pueda darle Ujú. carne. O sea, le dice, pero ¿vos te acordás del censo? O sea, hay mucha gente acá. ¿Cómo? ¿De dónde vas a sacar carne para todos? Vamos a matar todos nuestros animales. Como ya había, o sea, como dije antes, ¿no? Ya había pasado eso de que Dios Ujú. había provisto de carne para todos y ahora él dudaba de que Dios pudiera. Además, se Abastecerla por acordar también 30 días. a los discípulos cuando Mm. dudaron de cómo vas a alimentar a esto. A 5.000. Bueno, cuestión que Dios le contesta. ¿Crees que es tan pequeño mi poder? ¿Pensás que soy poca cosa? Bueno. Ahora vas a ver si se cumple o no lo que he dicho. Bueno. Vienen codornices. Vienen las codornices, dice la Biblia, la Montañas cantidad de de montañas y codornices. cantidad y montones que hacían de codornices y comieron hasta el hartazgo. Y también menciona la Biblia que parte de estas personas que lo único que les interesaba era la glotonería, o sea, eran movidas por la glotonería, no había otra, fueron muertas. Dios ejecutó un juicio ante ese pedido, ante esa de subordinación, si se quiere decir de alguna manera, ante esa desobediencia, ante esa desconfianza de Dios. El Señor se enfureció contra ellos y los castigó haciendo morir a mucha gente. Sí. Cuando los vio ahí, bueno, en su estado de glotonería. Este es el primer juicio entonces que decíamos. El siguiente viene de la tribu de Leví, chicos, ¿no? Sí, nada más ni nada menos que quien Los cuidó a hermanitos. Moisés de cuando era chiquito. María y su hermano Aarón, Sí. ambos. Se les sembró ¿Qué les movía? los celos. Estaban celosos de que Moisés sea el que se comunicaba con Dios. Entonces más o menos le dijeron a Moisés, ¿solo a vos te En habla Dios? realidad estaban como murmurando. Ujú. Y contaminaban también el entorno. ¿Solo a vos te habla Dios? ¿Por qué solo a vos? Y Bueno, no a es todos. muy interesante lo que Dios contesta, que los invito a Es que vayan y genial. lo lean, está en el capítulo 12. Como Dios, las palabras de Dios. Y les explica con todo el amor y el cariño, como cualquier niño, le explica, mira, yo te voy a explicar por qué yo hablo con Moisés. Y no con vos. Y con Moisés hablo de manera diferente que con otros. Te voy a explicar por qué. Bueno, le explica. Vengan al Y frente al después, tabernáculo. bueno, obviamente el Señor se enojó mucho y María se puso leprosa. Sí. Nuevamente una ejecución de un juicio de Dios, en el cual, bueno, vamos a ver el siguiente y ahí vamos a dar una pequeña reflexión acerca de estos 3 juicios que vemos en estos capítulos. Pero sí, María estuvo leprosa durante 7 días. ¿Se acuerdan que habíamos visto las leyes con respecto a la lepra? Bueno, ella tenía que estar 7 días, como estaba impura, fuera del campamento. Y ¿se acuerdan también que cuando la nube se movía, el campamento, o sea, todos se movían? Tenían que moverse. En este caso, esperaron. Si la Que esperaron a pasen María. estos 7 días y ahí siguieron la marcha. Ujú. Siguiente. Esto sí es la parte más triste y Sí. la parte más... o sea, es el final, digamos, de estos capítulos que leímos esta semana. Estaban cerca relativamente de la tierra prometida, de Canaán. Entonces, deciden elegir a 12 líderes de cada tribu. ¿sí? Uno de cada tribu, 12 en total, para que vayan a hacer un reconocimiento de la tierra prometida. Que vayan a ver, y yo me lo imagino a Dios, eso es lo que pensaba hoy hace un rato, me lo imagino a Dios como diciéndole, bueno, vayan a ver la tierra, lo linda que está. O sea, vayan a ver lo que es esa tierra que yo les voy a entregar. Me lo imagino con ese ánimo. Él más entusiasmado que los Sí, demás, digamos. sí, Como con ese ánimo de decir, bueno, dale, vayan a ver lo que hay en ese lugar. Bueno, se selecciona uno de cada tribu, se mencionan ahí quiénes son, y van. 40 días están recorriendo la tierra prometida, Canaán, y encontraron cosas fantásticas. Se menciona 2 o 3 veces que realmente esa tierra fluye leche y miel, como que era recontraproductiva. Se menciona en la Biblia también esa típica imagen que se muestra o que se encuentra cuando se busca acerca de las 12 espías, de 2 personas llevando, o sea, entre 2 personas con un palo acá en el hombro, llevando un racimo de uvas, como que era re gigante, como que todo producía una barbaridad, y efectivamente así era. Pero 10 de estos espías volvieron con el informe. Sí, no. Los 12 dijeron, sí, la tierra es hermosa. Pero 10 dijeron, nos van a aplastar como langostas.
vimos que hay gigantes, vimos que hay ciudades amuralladas y nosotros contra eso no vamos a poder. ¿Para qué vinimos? O sea, de vuelta en la negatividad. Solo 2 estuvieron del lado de decir, sí, la Tierra es fantástica, sí, hay gigantes, sí, hay ciudades amuralladas, pero... No niego. Claro, no niego los hechos están ahí. Pero Pero, junto vamos a a Dios, conquistar esa tierra porque nosotros podemos conquistarlas. y Ellos eso va a ser van a ser como pan pan comido. comido. La A ellos confianza. no hay quien los proteja. Ujú. Mientras que nosotros tenemos de nuestra parte a el Dios. Señor. No tengan miedo. Bueno, esa es una de las palabras de uno de estos dos, que eran Josué y Caleb, estos dos, que animaron al pueblo a que sí podemos. Recordemos que Josué era el ayudante de Moisés y que ya se lo fue mencionando en los capítulos anteriores y en la Biblia anteriormente. Lo acompañó parcialmente Creo que en como el trayecto 4 hacia veces ya se lo Sinaí, viene mencionando a esta a persona. Moisés. Ujú. Josué era muy cercano a Moisés. Sí. Pero me lo imagino también a estos dos, ¿no? Re felices con Sí, todo el vamos, ya entusiasmo, estamos ahí. chasqueados al ver el resultado. Porque, ¿qué pasó? El pueblo, en vez de escuchar a estos dos, escuchó a estos 10. Ujú. Incluso a tal grado de locura, digamos, que empezaron a pensar, vamos a elegir otro líder. Ujú. Vamos a votar, vamos a elegir otro líder Moisés ya que no va nos más. devuelva a Egipto. Y nos Ujú. vamos otra vez, porque llegamos hasta acá y no, hay gigantes. Sí. O sea, podemos cruzar el Mar Rojo, pero gigantes ya no. Claro. Hasta ahí llega, digamos, esos momentos. Codornices. Sí, a ¿Qué montones más podemos codornices. mencionar? La nube. El maná de todos los días. Todos los días, regular. Salías y veías maná. Sí, bueno, como que yo también le decía a Fer, ¿no? A veces nosotros pensamos en esta historia y decimos, Ay, este pueblo. claro, Pero pero somos en iguales. realidad somos iguales, sí. O sea, no nos damos cuenta. Ujú. Obviamente no es la misma situación, pero cuántas cosas lindas pasaron y nosotros dudamos de Dios. Ujú. Como que no va a poder, como que esto no. Claro, hasta acá no llega. Eso no puede hacer Dios. Eso no puede solucionar Dios. Y lo hacemos. Y Y lo hacemos. dudamos. Por eso es importante recordando... O lo otro, dudar de si me escucha. Eso es Ujú. algo sencillo, ¿entendés? Sí. Me recuerdo palabras de Ruth, nuestra amiga en donde estuvimos en Bellavista. Ella siempre decía, contá tus bendiciones. O sea, acordate de tus bendiciones. Acordate de las bendiciones que tienes todos los días para no caer en esto. El pueblo de Israel tuvo un año de bendiciones, muchísimas, y se olvidó. Se olvidó. Es Creyó que verdad, Dios pasó no un era... montón en un año. Bueno. Bueno, y sobre estos días también se ejecutó un juicio que habían sido elegidos líderes. Esta Pero- es la parte triste porque, o sea, ellos estuvieron un año viajando. 40. Dios se les aparece, les habla directamente, los instruye para poder morar entre ellos, construyen el tabernáculo, que solamente no era para que Dios tuviera un lugar donde reposar, sino que era un ritual y un simbolismo del plan de salvación, o sea, para que ellos tuvieran de cerca todo esto y pudieran aprenderlo y aprenderlo diariamente. Y o sea, estaba todo re lindo y era como que faltaba el broche de oro de decir, listo, vamos. Entremos, vamos. Pero no. A todo esto, Dios, enojado con estos 10 también, dice que les quita la vida y les dice, 40 días estuvieron en la tierra prometida y no quieren entrar, bueno, 40 años van a estar en el desierto vagando hasta que se limpie toda esta generación Qué dudo. que dudó. Y ahí recién vamos a poder entrar a la tierra prometida. Y les dice incluso, sus hijos van a tener que vivir como pastores por 40 años en el desierto. Esa es la consecuencia. O sea, tus hijos van a pagar las consecuencias. Pudiendo estar cosechando ricas uvitas, van a estar Cuidando ovejas vagando en el por el desierto. desierto. No hay nada malo con cuidar ovejas, sino el hecho de estar en el desierto donde obviamente no hay la fructificación de la tierra, o sea, no hay tantas cosas frescas como en Canaán. Pero iban a tener que esperar 40 años y esos hijos sí van a poder entrar
a la tierra prometida. Ujú. Pero después de 40 años recién. Sí. Bueno, y acá como reflexionando sobre los tres juicios de Dios, digamos las tres situaciones en las cuales se ven los juicios y la manifestación de Dios para quitar la vida de personas en esta historia. Vemos algo que decía Caleb, que recién lo leyó Meli. Ellos no tienen la protección de Dios. ¿Por qué no tenían la protección de Dios? Porque estaban fuera del pacto que Dios había hecho con su pueblo. Dios había hecho un pacto en el cual se comprometía a cuidar, a bendecir, a acompañar, a prosperar, a darles victorias a su pueblo, siempre y cuando el pueblo lo obedezca. Ese era el pacto que habían hecho. No, no es que a Dios se le ocurrió nada más, sino que el pueblo también estuvo de acuerdo y confirmó este pacto. Y estaban viviendo bajo este pacto. Levíticos 26, les invito a leer con respecto a lo que está diciendo Fer. Al salirse, al desobedecer, al dudar, al no estar de acuerdo con ese pacto, Dios tampoco tiene por qué cumplir su parte del pacto de darle protección a esas personas que estaban saliendo de su protección. ¿Me explico? Igual, recordemos también que habíamos dicho que Dios es santo y Dios es justo. Ujú. Y no se pueden separar estas dos cosas. Entonces, su santidad tenía que ser respetada, Ujú. rectificada, y por eso era necesario que cayeran estos juicios. Sí. También como ejemplo para las generaciones futuras, para que vean que realmente Dios es justo. ¿Es misericordioso? Sí. ¿Es poderoso? Súper. Pero también es justo. Y su carácter Y su es así tal cual lo justicia dice. se ejecuta, digamos. Ujú. Acá vemos, varias veces ya vimos cómo se fue ejecutando de manera específica en varias oportunidades, y también se va a ejecutar su juicio, sabemos, en la vida de todos en determinado momento. Así que es importante considerar eso también, de que si bien Dios es amor, Dios también es un Dios de justicia y que requiere de nosotros, estamos diciendo lo mismo que los otros ciclos de Biblia, pero que seamos santos como Él es santo. Sí. Bien, esa es la parte triste, Sí. el final triste, porque estaban ahí, cito nomás, o sea, hacía un año habían dejado Egipto y ahora tenían que esperar 40 años. Un año les resultó difícil, bueno, 40 más. Esa es la parte triste, sí. No era parte del plan de Dios, pero esta gente quería volver a Egipto. No quería entrar, no confiaba en Dios. Y me imagino lo que iba a decir hoy, la frustración de Josué y Caleb. O sea, no, chabón, o sea, pará. Vamos, ya sí, es podemos lindo. ir. Bueno, no podían ir realmente solitos ellos. Eso era un pueblo y era un pueblo el que tenía que decidir como conjunto. Cuestión que Dios dice lo que va a suceder. Esto de que van a ir 40 años por el desierto. Pero, obviamente, el pueblo se puso súper triste porque es re triste esto. Para eso salimos de Egipto. Pero un grupo dijo, bueno, vamos a ir mañana, se levanta a la mañana siguiente, vamos. Empezaron a subir al monte. Vamos a pelear contra ellos. Nosotros podemos. Parecito. Pero no es cuando vos querés, No. o sea, es... No. Y le dice Moisés incluso, esto ya está al final del capítulo 14. Lo último ¿Por qué que habrán leído hoy. desobedecen las órdenes del Señor? Ese intento va a fracasar. No sigan adelante porque el Señor no está con ustedes. Sus enemigos lo van a derrotar. Allá adelante los esperan los amalecitas y los cananeos para pelear con ustedes y matarlos. Y puesto que ustedes han abandonado al Señor, Él ya no está con ustedes. Bueno, obviamente tercos fueron igual y fueron derrotados. Dice... Re triste, o sea, sí. remata otra vez con más tristeza la historia. Pero así también el pueblo se fue purgando de justamente de estas malas influencias por ahí que contaminaban. Y Me gustaría... ¿Iba a decir algo? Puedo leer un comentario. Me gustaría mencionar algo al respecto a la obediencia después, pero primero quiero decir... Ah, bueno, dale. No, yo iba a comentar nomás que al final, bueno, no es al final, pero a partir del versículo 13 del capítulo 14 es el diálogo de Moisés con Dios, donde Moisés intercede por su pueblo y es sorprendente la confianza que hay en este diálogo.
Y Moisés le recuerda a Dios que él tenía un pacto con su pueblo, que tenía que seguir cumpliendo este pacto y que tenía que también considerar la repercusión que iba a haber o sea, cuando él ejecutara sus juicios, con lo que iban a entender o interpretar los países o los pueblos aledaños, incluso Egipto, porque sé que las noticias llegan hasta allá. Y bueno, Dios obviamente perdona al pueblo porque Dios tenía el deseo de exterminar al pueblo entero. Ahí es cuando ejecuta solamente a estos 10 y decide que caminarán, que iban a caminar 40 años. Y Dios mantiene su pacto con este pueblo escogido. Sí. Sigue siendo su pueblo escogido, digamos. Solo que había que esperar un poco más para que puedan aprender un poco más, porque se ve que no estaban aprendiendo, no estaban entendiendo todavía del todo, no se estaban convenciendo. Solo estaban disfrutando de las bendiciones. Necesitaban más tiempo. Bueno, leemos entonces tu comentario que tengas al respecto. Mientras tanto, ¿cuál fue tu versículo favorito de esta semana? Voy a buscar, pero mientras, Dale. si quiere escribir, vale. Yo igual les comento, no tengo un versículo favorito de esta semana, pero lo que sí me gustó mucho es leer la comunicación y cómo se comunicaban Moisés y Dios. O sea, literal como un amigo de re igual a igual. No, o sea, eran iguales. No, pero así como... Pero había confianza, digamos. Sí, como esa confianza me parece Y fantástica. respeto también. De Moisés mismo cuando le reclama Otra a Dios cosa que... por sus promesas, le dice, este es tu pueblo. Bueno, con eso, relacionado con eso es lo que hoy te mencionaba. Me acordé, Moisés había sido alguien muy impaciente o alguien muy de mucha... como impulsivo. Que eso, muy impulsivo, que lo llevó a matar a un egipcio. ¿Se acuerdan allá lejos cuando era más joven? Y ahora, cuando Dios vio que su pueblo lo rechazaba y que quería volver a Egipto y decidió ejecutar su juicio, y vemos ahí a Moisés actuando totalmente diferente. Otro Moisés. En vez de ser ese impulsivo, le dice, no, pará, perdoná a este pueblo, porque todavía hay mucho más que se tiene que cumplir con este pueblo. Bueno, ese cambio que se efectuó en el carácter de Moisés también es de admirar en esta parte de la historia. Bueno, esos son mis pasajes favoritos. Todavía no la forma, escribió, vale. No, todavía no. Pero bueno, la forma en la que Dios habla con Moisés y la forma en la que Moisés habla con Dios. Creo que la obediencia a Dios está directamente ligada a la fidelidad a Él y no desde el autoritarismo. Sí. Sí, no Totalmente. es que nosotros vamos a ser obedientes porque Dios requiere obediencia simplemente. Acá en esta parte de la Biblia donde vemos la historia del pueblo de Israel, parece como que Dios es autoritario, ¿no? Pareciera, si uno lo interpreta o lo lee de una manera recortada de toda la Biblia. Claro, solo un pedacito, solo la ejecución de un juicio, y no el contexto y la historia de la cual viene. ¿Qué ibas a decir? No. Sí, no, eso de que en realidad es justamente falta de fidelidad al pacto. Esa era la palabra que me faltó hoy. Falta de fidelidad al pacto, o sea, y una serle elección, infiel a Dios. Y es una elección, o sea, yo elijo, porque Dios sabemos que nos da el libre albedrío, y Él nos da la oportunidad de nosotros elegir. Y cuando yo elijo, le soy obediente porque lo amo y porque es también una forma de agradecer y de honrarlo, porque a él le importa también nuestra gratitud por todo lo que Él hace y siempre va a hacer por nosotros. Hola, estamos acá grabando este final para el vivo que grabamos el viernes porque se nos cortó la transmisión, pero queríamos concluir la idea. Bueno, primero terminar de comentar lo que había mencionado Vale, que ella decía en un comentario que la obediencia a Dios depende o es desde el lado de la fidelidad, no del lado del autoritarismo. Sí, no obedecer porque Dios nos va a partir con un rayo si desobedecemos,
sino obedecer por amor, como Porque cualquier pacto que nosotros, hacemos. claro, porque nosotros hacemos como un contrato o firmamos, podríamos decir, un matrimonio con Dios. Estaba por usar el mismo ejemplo, un casamiento. Ajá, entonces la Biblia también lo emplea, nuestra relación con Dios es como eso, como el pacto que se hace en un matrimonio, por eso es tan sagrada esa relación. Entonces nosotros obedecemos porque estamos en un pacto de fidelidad con Dios, en este caso. No porque estemos en una relación de, bueno, autoritarismo, como podríamos pensar entre un dueño y un esclavo. O si no, ay, no, si yo quiero que me vaya bien, tengo que obedecer. O sea, no va desde ese lado la obediencia. Y cuando sufrimos las consecuencias de nuestras decisiones, como fue en el caso del pueblo de Israel que decidió negar a Dios y su poder, y por eso cayeron los juicios que cayeron, no es porque Dios sea un Dios autoritario o un Dios tirano, perverso, sino porque Él es un Dios santo y justo, y porque nosotros estaríamos fallando a nuestra fidelidad o al pacto, que sería a causa de nuestra desobediencia, porque nuestra desobediencia es eso, es una demostración de nuestra falta de fidelidad, o la desobediencia es la consecuencia de que nosotros estamos alejados de Dios. O sea, las dos cosas vienen de la mano. Cuando desobedecemos a Dios, estamos lejos de Dios, y cuando estamos lejos de Dios, desobedecemos a Dios. Como fue el caso de los israelitas cuando decidieron simplemente al otro día ir y conquistar Canaán solos, porque Dios ya había dicho su sentencia de que iban a estar 40 años en el desierto. Bueno, y yo me quedé también sin mencionar Quedó cuál era pendiente tu versículo mi favorito. versículo favorito, sí, ahí lo busco. ¿Se acuerdan que hablábamos de la partida de Israel desde el monte Sinaí? Y en el capítulo 10 se menciona eso de que fueron 3 días de camino, y dice lo siguiente después. El cofre del pacto del Señor iba delante de ellos, buscándoles un lugar donde descansar. ¿Por qué me gustó este texto? Porque en el cofre del pacto iban las tablas de los 10 mandamientos. Y dice acá que este mueble, podríamos pensar el cofre, iba delante de ellos buscándole lugar para descansar. Podemos pensar también que la ley de Dios es eso, es una guía para nosotros y que nos busca también paz, descanso, porque para eso Dios nos ofrece sus leyes, nos otorga el conocimiento de lo que es correcto y de lo que es incorrecto, de lo que es santo y de lo que es impuro, para que nosotros podamos caminar de manera tranquila y segura, como también era el plan de Dios para este pueblo. Y no es casualidad que en ese mismo mueble, como decíamos, que en el arca reposaba tanto las tablas de la ley como la presencia de Dios. Entonces, o sea, no es algo disociable una cosa de la otra. La presencia de Dios es el reflejo de su ley, o su ley es el reflejo de su existencia, digamos. O la ley es la base del reino de Dios. Así mismo. Bueno, creo que eso sería todo. Eso era lo que había quedado pendiente para cerrar. Queríamos resaltar o cerrar el video con esta información que nos había quedado colgada y no queríamos dejar de compartirla. Así que bueno, los esperamos en el siguiente ciclo Biblia, ya el número 20, y esperamos entonces que también puedan acompañarnos con la lectura para poder dejar sus comentarios. Chau, chau. Nos vemos ahí.